Tiene casi 30 años de experiencia. Líder espiritual, fundador de un ministerio con 170 iglesias, 106 de ellas con templos propios. Creó la fundación HAG, con más de 100 comedores y copas de leche. Estableció 160 estaciones radiales propias, siendo la cadena radial más grande de Latinoamérica. Maestro de las Escrituras y fundador del Instituto ICT. Realiza reuniones multitudinarias, recorriendo más de 1 millón de kilómetros para unir las almas con la salvación de Cristo, donde se ven milagros impresionantes. Es músico multiinstrumentista y compositor. Compuso adoraciones y alabanzas que se cantan en muchas congregaciones. Es además fundador de 8 colegios, primario y secundario, y de un club deportivo. Cuenta con capacitación secular como abogado, además de sus estudios en licenciatura en recursos humanos, periodismo, notariado y martillero. Fundador de un diario digital, experto en informática y diseño gráfico, empresario y emprendedor. Con ustedes, el mensaje de la palabra de Dios, a cargo de Hernán Alberto Cortés. De la Biblia, que cuando Dios habla, entonces los montes tiemblan. Dice la palabra que cuando Dios habla, los montes se derriten. Mira, yo no sé si en tu mente hay un monte, no sé si en tu casa hay un monte, no sé si hay un monte de incredulidad, pero esta palabra va a hacer que tu monte se derrita, que tu desánimo salga en el nombre de Jesús. Esto que muchos están escuchando en esta noche tiene un efecto tremendo. Tan solo la palabra tiene un efecto que, mira, ningún medicamento en esta tierra lo posee. Dice la Biblia que parte hasta el alma, hasta el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, hasta lo más profundo y lo más íntimo del hombre. Y dice la palabra que no solamente esto, sino que luego que entra a los oídos del hombre, y a través de los oídos entra al alma, y a través del alma llega al espíritu. Dice la palabra que luego también esa misma voz de Dios deja el fruto para la cual Dios la mandó aquí a la tierra. Da fruto. Y cuando da fruto, entonces comenzás a ver las bendiciones de Dios. Porque Él dice la palabra que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra del Dios viviente. Y en esta noche lo vamos a escuchar. ¡Aleluya! La segunda parte del libro de Números, capítulo 11, verso 25. Dice la palabra en mi Biblia, en la página 146. En la página 146 de mi Biblia, Números 11, 25. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y había quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscriptos, pero no habían venido al tabernáculo. Y profetizaron en el campamento, y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Esta es la palabra viva de Dios, y nosotros le damos un aplauso glorioso. Aleluya. Algo tremendo nos habló Dios ayer por esta palabra. La primera parte de esta palabra fue tremendo lo que Dios nos habló. Ni te imaginas tal vez lo que en esta noche te va a hablar Dios a través de esta palabra. Así, la Biblia hablaba de dos jóvenes que tuvieron una actitud que los estaba apartando del poder y de la bendición de Dios. Una actitud que los estaba alejando. Esos celos que Moisés le dijo: ¿acaso tú tienes celos por mí? Así dice la palabra, y esta historia relata que Dios le dijo a Moisés: voy a ungir a mucha gente en medio de tu pueblo, para que no seas vos solo el que mantenga todo el peso y la responsabilidad de esta gente, sino que sean muchos más también los que puedan llevar el peso repartido.
Entonces le dijo: juntame a los ancianos y yo voy a tomar parte del espíritu que puse en vos y lo voy a depositar en los ancianos. Aparentemente eran 72 estos ancianos. 70 estaban allí en el tabernáculo. ¿Cuántos dicen amén? Vos dirás: ¿y por qué tenemos que decir amén? Vos tenés que decir amén. Porque 70 estaban en el tabernáculo. Y dice la palabra que los 70 que estaban en el tabernáculo, cuando vino la gloria de Dios, entonces comenzaron a recibir lo que Moisés había recibido. Cuenta la historia que alguno de estos 70 convirtió una vara en serpiente. Cuenta la palabra que alguno de estos 70 partió las aguas del Mar Rojo, del río Jordán o de algún otro mar. En absoluto no. Pero dice la Biblia que sí fue puesto el espíritu de Moisés en ellos. Estos hombres se quedaron cortos, ¿sabías? Aún 2 que se habían quedado en el campamento, dice que recibieron también el mismo poder. Mira, aún para los irresponsables a veces son tocados por Dios. Pero cuando son tocados por Dios y no actúan y no entienden lo que ocurrió, esto así como vino se va, así como llegó se fue. La Biblia no habla mucho más acerca de estos ancianos. Cosas sobrenaturales no ocurrieron por medio de su mano, pero sí habla la Biblia luego de unos cuantos años más adelante, luego de algunos miles de años más adelante, que apareció un hombre que también miró la condición de la gente y del pueblo y se dio cuenta que la tarea era mucha y que la tarea no era para un solo hombre. Un solo hombre jamás iba a poder predicar la palabra en el mundo. Se dio cuenta que la palabra era para muchos hombres, pero para que esto fuese depositado en otros, primero él debía tener el poder del Espíritu Santo de Dios. Así Jesús de Nazaret dice que tomó a 70 y les dijo: ahora les doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Vayan y entren en las aldeas y resuciten a los muertos, levanten a los paralíticos, den vista a los ciegos. Lo que de gracia recibiste, dad de gracia. Los 70 salieron llenos del poder de Dios. ¡Aleluya! Marcharon directamente. Entendieron que habían recibido algo distinto. Mira, en esta noche vos no recibiste un espíritu de cualquier persona por ahí. Dice la palabra que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Ese mismo Espíritu que estuvo en Cristo. Y si en esta noche te quedas aquí sentado en tu banca, y si luego de irte a tu casa te levantás mañana y comenzás tu vida rutinaria, vas a actuar como estos 70 ancianos. Vas a actuar como ellos. Solamente fue un momento de entusiasmo, la bendición de Dios. Ellos estuvieron encantados cuando profetizaban y empezaron a profetizar y quedaron admirados. Pero luego no pasó más de allí. Hay gente que entra a la iglesia y es tocada por Dios, se gozan, se ríen, se tiran al piso, luego se van a su casa y se quedan allí. No actúan. Cuando viene el ungimiento de Dios, también viene la palabra de Dios. Y el ungimiento viene con un propósito. ¿Vos pensás que Dios te va a hacer reír porque te quiere ver reír? ¿Vos pensás que Dios está por allí aburrido y quiere verte a ver cómo te reís, así alegras un poco el cielo? Dios, cuando te toca con el poder del Espíritu Santo, es para que salgas y marches como los 70 enviados por mano de Cristo. Estos 70 obedecieron. Estos 70 no cuestionaron. Habían recibido primero una orden y junto con la orden vino la autoridad. Mira, ellos no profetizaron. La Biblia no dice que ellos profetizaron. Es más, no dice la palabra que Dios comenzó a poner espíritu en ellos. 2 cosas recibieron: una orden y una autoridad. Y esto también está aquí en medio nuestro, la orden y la autoridad que Dios nos está dando en esta noche. Vayan a los enfermos, oren por los enfermos y los enfermos se van a sanar en el nombre de Jesús de Nazaret. Una orden y una autoridad. Hay algunos que cuando reciben esto de Dios comienzan a cuestionar. Como aquel que dice: pero no me van a recibir, Señor. Cuando les vaya a predicar la palabra me van a decir: ¿y vos quién sos para hablarme de la palabra? Vos que eras un borracho, vos que eras un drogadicto, vos que me venís a hablar a mí si andabas tirado por las calles.
Entonces, cumplen la orden, pero se equivocan en este punto. Presta atención. Cumplen la orden, pero se equivocan en la autoridad que les respalda. Entonces son avergonzados. Así me decía un joven hace unos días. Vos sabés que yo comencé a hablarle a mi hermano, decía. Y cuando le hablé a mi hermano me decía, y bueno, pero vos no sabés, a ver, decime qué pasó, de dónde salieron las familias de Adán y lo que la gente inventa por ahí. Y este dice que no tenía respuesta a sus interrogantes. Y le empezó a preguntar una que otra cosa que demandaba un conocimiento, un mínimo de conocimiento de la Biblia. Y este no le sabía responder. Y le decía, bueno, no sé, porque hace muy poco que estoy en la iglesia. No, vos no me podés venir a hablar a mí, porque vos para hablarme a mí tenés que conocer lo que me estás hablando. Y este decía, pero él quería compartir lo que sentía paz, sentía gozo, su vida había sido transformada, pero el otro estaba pensando que su hermano le iba a dar un discurso teológico o un discurso metafísico, o que iba a empezar a filosofar por allí de Dios. Y lo único que sabía era que había experimentado el poder de Dios. Hacía un ciego, dice que lo tomaron y le dijeron, vení para acá. Y el ciego había recibido un milagro. Lo juntaron entre todos los sacerdotes y le dijeron, a ver, contanos, ¿quién te hizo ese milagro? Y el ciego le decía, ya les dije que lo hizo Cristo. Lo que pasa es que ustedes no quieren entender. ¿Cómo que no queremos entender? Vos sos hijo del diablo, le decían. ¿No ves que naciste envuelto en pecado? Por eso naciste enfermo. Contanos, a ver, ¿qué te hizo ese Cristo? Pero ya se los he contado, le decía este hombre. Querían ver de que este hombre dijese algo para aprender a Jesús. Pero dice que otra vez le preguntaban y este hombre le dijo, miren, yo no sé nada de lo que ustedes me preguntan. Yo no conozco mucho de la Biblia, no sé mucho de la ley mosaica, no conozco mucho acerca de la teología, pero algo sí sé, dijo este hombre, que antes era ciego y ahora veo, y con eso me basta y me sobra para proclamar que Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de los señores. Cuando alguien te pregunte, respondele de esta manera. Cuando alguien te esté cuestionando la Biblia, decirle, mira, a mí no me importa lo que vos me digas. Yo una cosa sé, que yo antes estaba muerto en el pecado y ahora estoy vivo por la misericordia y la gracia de Dios. Con esto me basta y me sobra para predicarte la palabra. Y si la querés recibir, recibila, y si no, seguí tu camino. Pero así este joven le falló algo. Él obedeció a la orden, pero le faltó la autoridad. Y su hermano comenzó a buscar un ejemplo en él. Buscaba que él tuviese la autoridad para decirle. Y este joven no tenía la autoridad. Todavía no conocía mucho de Dios. Pero se equivocó. ¿Por qué se equivocó? Porque cuando Jesús mandó a los 70, les dijo, vayan por las aldeas y limpian a los leprosos, resuciten muertos y echen demonios en mi nombre. Él les dio una orden y les dio la autoridad de que les iba a respaldar. Mientras a este joven le cuestionaba a su hermano, este joven no tuvo palabras. Pero mira, si en esta noche alguien te está cuestionando, si en esta noche alguien te dice, vos no me podés predicar a mí porque vos fuiste esto, fuiste lo otro, pero vos decirle, escuchame una cosa, yo te vengo a predicar la palabra no en mi nombre, ni te vengo a predicarme a mí mismo. Yo te vengo a predicar esta palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Si querés criticar y cuestionar, cuestionalo a Él, criticalo a Él. Aleluya. Así la Biblia nos habla de que estos ancianos se quedaron allí, se quedaron con la profecía, y luego no alcanzó a pasar un tiempo que ya estaban los más allegados de Moisés, allí sus hermanos María y Aarón, comenzando a criticarle. Todo lo que habían recibido se les fue, no les duró absolutamente nada. ¿Cuánto te están durando las bendiciones? ¿Cuánto te alcanzan para llegar a fin de mes? Así como los sueldos. Hay algunos que necesitan estar constantemente, que alguien les diga algo, porque se les acaba la bendición. ¿Por qué se te acaba la bendición? ¿Por qué no dura la bendición? ¿No será porque
No estás actuando como deberías actuar. Dice la palabra que los 70 al oír la orden y la autoridad, dice que actuaron. Los ancianos recibieron el poder de Dios y no actuaron. Yo conocí gente que vino a la iglesia, fue borracha del Espíritu Santo y luego pasaron unas semanas, algunos meses y estaban de vuelta en una vida mundana, en una vida sin Dios, en una vida envuelta en el pecado. Pero conocí otros que entraron también a la misma iglesia. Nunca recibieron tal vez el toque que aquellas personas habían recibido, pero entendieron claramente que lo que Dios les daba era una orden con un respaldo de autoridad, y hasta el día de hoy permanecen como el monte de Sión, firmes, parados y plantados sobre la roca de Cristo. Esto es valorable. Aleluya. Sí, Señor. Así los celos comienzan a alejarte de la bendición. Así ocurrió aquí. La envidia comienza a alejarte de la bendición. La palabra no cuenta que los 70 dijeron: a ver, ¿quién tiene más poder? ¿A quién le diste más poder? A mí, al otro, al que está al otro lado. Y muchos creyentes, y también entre muchas iglesias, se comienza a caer en esto. En medir a ver qué es lo que Dios te dio. Mira lo que Dios te dio, valorarlo y multiplicarlo. Porque entonces dice la palabra que al que tenga se le va a dar más, pero a aquel que no tenga y que no cuide lo que Dios le dio, lo poco que tenga le será quitado. Así a una mujer, mira, algunas personas movidas por la envidia, movidas por los celos, comenzaron a trabajar y a hacerle trabajos de brujería. Tal vez en esta noche te estás sintiendo mal. Quizás estás escuchando este mensaje por cassette y por radio y sabes que algo te están haciendo. Porque los sueños que tenés no son normales, las pesadillas que tenés no son naturales. Lo que te está sucediendo no es natural. Hay algunos que dicen: lo que me está pasando a mí no es normal. En un mes se me murió tal persona, me echaron del trabajo, me enfermé de tal cosa, tuve que vender hasta mi casa para comprar medicamentos. Salí de esa, mis hijos tuvieron un accidente. Y dicen: lo que a mí me está pasando no es normal. Claro que no es normal. Tal vez alguien movido por la envidia y por los celos está trabajándote en esta noche. Está haciéndote brujería, hechicería. Hay algunos que dicen: yo en esas cosas no creo. Mira, la creas o no, está ahí, existe. Así como se relata en la Biblia de que existe Cristo, también existe Satanás, el diablo, el anticristo, también existe. Y así esta mujer entonces se juntaron allí por ahí algunos y comenzaron a trabajarla con la umbanda, con la magia, a hacerle males. Esta mujer no conocía a Dios y todos los males que le hacían le llegaban. Todos los males, todos los hechizos que le hacían le llegaban. Esta es la diferencia con los hijos de Dios. A esta mujer la empezaron a trabajar y todo comenzó a irle mal en su casa, en su familia. Y estas personas, era tanto el odio, la bronca, la envidia, los celos que tenían, que seguían trabajándola. Pero hasta que en un momento, mira, esta mujer conoció a Jesús y lo recibió en su corazón como único Dios y Salvador de su vida. Hasta ese día duraron los maleficios, los hechizos y las brujerías, porque desde ese día en adelante Dios transformó todas las maldiciones en bendiciones por el poder del Espíritu Santo. Aleluya, Señor. Movidos por la envidia, por los celos. La palabra cuenta de que cuando había dos varones, uno que era un rey, el ungido de Dios. Alguien una vez me dijo: pero mira que estás hablando del ungido de Dios. Sí, le digo, pero los ungidos de Dios también pueden ser desechados. Mira, en el reino de los cielos nadie tiene coronita todavía. Cuando llegues al cielo vas a recibir tu corona. ¿Sabías esto? Mientras tanto somos soldados rasos todos para Dios. Si bien Dios escoge a algunos y les da un ministerio, a otros les da un don, a otros les da un talento, pero para Dios el pecado es pecado en el profeta, en el siervo, en el evangelista, en el pastor y en quien sea. El pecado para Dios es pecado, para todos igual. Y la paga del pecado es la muerte, para todos igual. Podés ser un sacerdote, un rabino, un obispo, el papa, la mama, lo que sea. El pecado es pecado. Y en esto, mira,
Dios es inflexible. Dios en eso es absolutamente rígido. Y así alguien me decía, seguramente vos estás conociendo personas que en el nombre de Dios, o que eran sacerdotes, o que eran pastores, y que comenzaron a desviarse de la doctrina. Que no te extrañe que la Biblia dice que cosas más grandes y más terribles van a ocurrir. ¿Por qué? Porque se desvían del camino de Dios, se apartan del camino de Dios. Así me decía alguno, pero este pastor dice, salió de la iglesia y se agarró a las trompadas con el vecino. Los ungidos de Dios también pueden ser desechados. Dice la Biblia que así Dios ungió a Saúl. Y luego Saúl comenzó a confiarse y dijo, total, ya me las sé todas. Puedo entrar, puedo salir, sé lo que estoy haciendo. Tengo la bendición de Dios. Como hay algunos que dicen, tengo la bendición de Dios. Cierto día estábamos con un grupo de jóvenes predicando la palabra. Y uno de ellos dice, che, vení, orame. Yo les estaba hablando de Cristo. Y Dios había hecho señales entre ellos. Y me dice, che, vení, orame. Bueno, le digo, ¿por qué quieres que oremos? Orame porque dice, ahora me voy a ir al boliche. Así que quiero irme con la bendición de Dios. Pensaba que teniendo la bendición de Dios podía hacer cualquier cosa. Y esto no es así. No podés hacer cualquier cosa. Saúl se durmió. Saúl se confió. Saúl pensaba que era el regalón de Dios. Y Dios no tiene regalones. Dios no tiene hijos preferidos ni favoritos. Hoy podés estar en la cima, en la cumbre, pero en cuanto te alejes de Dios, en cuanto el pecado domine tu vida, te vas a venir cuesta abajo desde esa cumbre. Mirá, grandes evangelistas y grandes pastores hoy se encuentran en las profundidades del mismo infierno por descuidar su salvación. Dice la palabra que debes cuidar tu salvación con temor y temblor. No apartarte ni a diestra ni a siniestra, y meditarás en este libro de la ley de día y de noche. Dice la palabra, y no te apartarás de él para que Dios haga prosperar tu camino y todo lo que hagas te salga bien. Así dice la palabra que luego que Saúl desobedeció a Dios, Dios levantó a otro mejor. Si vos no querés servir a Dios, si no te complace el reino de los cielos, Dios va a traer a otra gente, a otro que tenga ganas, a otro que ame a Dios, a otro que valore lo que tiene en sus manos. Dice la palabra que Dios trajo a David. Saúl era un hombre inmensamente grande. Dice que nadie le pasaba de los hombros para arriba, nadie le pasaba. Allí en todo el pueblo. Un hombre bien fornido. Pero sin embargo David era lampiño, más bien petizo, que nadie le hubiese puesto por rey. Es más, dice que cuando Samuel fue a ungirlo, al que menos vio con cara de rey, fue así a este David. Mira, tal vez no tenés cara de rey, tal vez no tenés cara de alguien a quien Dios le depositó el poder y la autoridad, pero aquí no es por las caras, aquí es por el corazón, porque dice la palabra que Dios no mira lo que mira el hombre, sino que Dios mira el corazón. Él no mira la plata de tu bolsillo, Él no mira tu ropa, Él no mira tus palabras, Él mira tu corazón en esta noche. Aleluya, Señor. Entonces ocurrió nuevamente lo que relata la Biblia que ocurrió. El carnal persigue al espiritual, y esa ley nadie la va a cambiar, ¿sabías? Nadie la va a cambiar. El carnal va a perseguir siempre al espiritual. Eso también en la iglesia, eso también en medio de los creyentes. El carnal va a buscar de poner tropiezos al espiritual, va a buscarle defectos al espiritual. Dice la palabra que el hijo de Agar comenzó a molestar al hijo de Sara. El que era nacido según la carne, como dice la Biblia, comenzó a molestar al que era nacido según la fe. Que no te extrañe que los religiosos comiencen a molestar a los verdaderos creyentes, porque así también lo hicieron con Cristo. Aquellos religiosos que habían hecho ya un Sanedrín, un concilio, un Vaticano de la época antigua, comenzaron a perseguir a aquel Cristo que salía por las aldeas y predicaba la palabra, que salía por la playa y predicaba la palabra, que entraba a las fiestas y predicaba la palabra. Y hoy, porque creyentes predican a la puerta de los boliches, los religiosos también se quejan, cuestionan, gritan. Pero sin embargo, la bendición de Dios está con los que son nacidos según el Espíritu Santo. Aleluya.
Así también va a ocurrir en este tiempo. Cuando se dio cuenta Saúl de que había sido desechado por Dios, entonces dijo: a este lo voy a perseguir y hasta no verlo destruido no voy a parar. Comenzó a perseguirlo por los desiertos, por las llanuras, en las noches, así en las mañanas. Mira, en toda hora del día lo persiguió a David. Y David andaba huyendo así por los montes. Saúl había desencadenado toda su ira y todo su celo y toda su envidia. Él ni le importaba entrar o no al cielo o al infierno, no le importaba. Lo que le importaba era que el otro no sea mejor que yo. Esto te estará importando en esta noche, que el otro no reciba lo que yo no tengo. Él no se daba cuenta que se estaba yendo al infierno. Es más, entonces comenzó a hablar y a consultar a los adivinos, a los brujos, el ungido de Jehová. Que no te sorprenda cuando escuches evangelistas, pastores y cuantas cosas sean que buscan a Dios, que comiencen a andar allí en los brujos, mezclados con la hechicería, con el espiritismo, con la fornicación, con la lascivia, con la prostitución, porque así ocurrió desde tiempos antiguos. Por más que seas ungido de Dios, si no estás de la mano de Dios, te lleva la corriente, te arrasa. No va a haber quien pueda rescatarte. Y va a comenzar entonces a despertarse un espíritu malo, espíritu de celos, espíritu de envidia, espíritu de contienda, espíritu de crítica, que te va a apartar a vos de la verdadera bendición y del verdadero camino, y vas a hacer de tropiezo a muchos creyentes. Pero dice la palabra de Dios que aunque Saúl había desatado toda su furia y aunque a él no le importaba irse al infierno, a pesar de eso, David no había bajado la guardia y seguía amando a Dios, seguía cantando y regocijándose con Dios. Y aunque Saúl estaba dispuesto a verle destruido, dice la palabra que David iba a emprender cosas grandes y las estaba haciendo. Así como en esta noche los creyentes que se encuentren en aflicción, vas a emprender cosas grandes si le sos fiel a Dios, y va a estar la bendición de Dios ahí. No importa lo que digan los Saúl. Sí, Señor. En cierta iglesia estaban alabando a Dios como de costumbre. Estaban buscando el rostro de Dios como de costumbre. Pero aquí está la sabiduría de Dios. Si estás en esta noche, Dios está mirando qué hay en tu corazón en esta noche. Dios te va a dar conforme a lo que hay en tu corazón. Dios te va a bendecir conforme a lo que hay en tu corazón. La bendición viene según el corazón que tenés. Si tu corazón no es recto, bendiciones de Dios no hay. Si en esta noche estás abriendo tu corazón para recibir de Dios, podés estar en medio de los brujos, podés encontrarte en medio de la peor muerte, y allí Dios va a enviar el poder y su autoridad. Se encontraban ahí un grupo de creyentes en una iglesia que no creen en el Espíritu Santo. Mira, entra a cualquier iglesia, tenga el nombre que tenga, siempre y cuando guarden la palabra y crean en el poder del Espíritu Santo. Ni se te ocurra entrar a los mormones, a los adventistas, ni se te ocurra entrar allí a los testigos de Jehová, ni se te ocurra entrar a iglesias que no creen y que dicen que los milagros son del diablo. Ellos son del diablo. A mí me dijeron que los milagros eran del diablo. Ellos eran instrumentos del diablo y no se daban cuenta. Así en una iglesia igual. Estaban todos alabando y de repente Dios vino a esa iglesia que decían que los locos eran endemoniados, que los que lloran porque están poseídos por el demonio, que los que se sanan es porque reciben milagros del demonio. Todo para ellos es del demonio. Estaban alabando el nombre de Dios aparentemente en una reunión común y corriente. Pero en medio de los religiosos había algunos jóvenes que amaban a Dios de todo corazón, que le amaban verdaderamente, que buscaban a Dios. Mirá, si vos amás a Dios de corazón, estés donde estés, si hoy te encontrás en los mormones, si hoy te encontrás, mirá, aún en la iglesia universal, si te encontrás en la iglesia de esos que toman agua, que se cortan el pelo y lo mandan a Jerusalén, Dios te va a sacar de allí y te va a llevar a pastos buenos. Dice la palabra que mis ovejas oyen mi voz, dice Dios. Escucha, oyen mi voz, dice Dios. Donde quiera que estés, podés accidentalmente haber entrado a un valle de sombra de muerte.
Tal vez como oveja te descarriaste, por así andas por lugares extraños. Pero cuando la palabra de Dios se deja oír, entonces los que son de Dios escuchan la palabra de Dios. Y cuando Jesús habla, entonces comenzás a entender que allí está tu guía, tu luz y tu salvación. Estés donde estés en esta noche, si verdaderamente amas a Dios, te vas a dar cuenta si esta palabra es de hombres o es de Dios. Si esta palabra es lámpara, es lumbrera o es tiniebla y oscuridad. Se encontraban los creyentes alabando, y esos que estaban en medio de los religiosos, de los que decían que el milagro era del diablo, que el bautismo del Espíritu era para antes, que las lenguas eran para antes, que todo era para antes. Entonces también la vida eterna es para antes. Entonces también antes murió Cristo. Pero sabemos que para Dios no hay edad ni tiempo. En Dios permanecen las cosas intactas. La palabra intacta, Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. La muerte de Cristo sigue igual. La salvación y el derramamiento de su sangre por los pecados de los hombres sigue igual. Tiene el mismo poder. El Espíritu sigue igual. Mientras todos estaban alabando, entonces aquellos jóvenes que buscaban a Dios de corazón experimentaron un toque tremendo del poder de Dios y comenzaron a reírse, a ser celos del Espíritu Santo, de tal manera que el pastor no entendía nada y estaban allí gozándose. Empezaron a hablar en lenguas. Ellos decían que las lenguas eran del diablo. Aparentemente el diablo se les había metido en la iglesia. Empezó una revolución entre unos poquitos allí. El pastor, cuando vio esto, comenzó a reprenderlos y dijo que eso era del diablo. Y así vinieron otro día a la iglesia, y así el pastor otra vez dijo que era del diablo. Mira, el que seas pastor evangelista no te da autoridad de nada. Ante Dios, dice la palabra, que todos cerrarán ante él la boca. Lo dice Isaías. Porque verán lo que jamás habían visto, entenderán lo que jamás habían oído. Día a día estos creyentes comenzaron a ser apartados de la iglesia. A tal punto llegó la situación que los echaron de la iglesia y les cerraron las puertas. Los endemoniados afuera. Hey, escuchad, si un endemoniado viene a la iglesia y si en la iglesia no haya liberación, ¿en dónde va a ser libre? Aquí está abierta la puerta para los brujos, para los hechiceros, para los que hacen magia negra, para los que están en la homosexualidad, en las drogas, porque sabemos que este lugar es un lugar de liberación. Aquí no echamos a los brujos afuera. Jesús dijo, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Supuestamente estos jóvenes endemoniados los tiraron afuera. ¿Y quién los iba a liberar? ¿Quién los va a liberar? Este es el problema de los religiosos, de aquellos que no creen en el poder del Espíritu Santo. Saben que hay demonios, pero no tienen el poder para echar fuera a los demonios. Pero los que vivimos la palabra de Dios sabemos que hay demonios, pero sabemos que mayor es el que está con nosotros que el que está en contra nuestra. Y en el nombre de Jesús no hay poder ni diablo que valga. Aleluya. Cuando se encontraron este puñado de creyentes apartados de la iglesia, entonces no sabían qué hacer. Comenzaron a reunirse. Comenzaron a buscar a Dios en medio de eso, de tal vez su poco conocimiento de la palabra. Pero así dice la Biblia, no importa el conocimiento que tengas, no importa si estás escuchando esta palabra por primera vez, no importa si viniste a este lugar por primera vez. La Biblia dice, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, Señor. De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza, Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a Dios le plació dar sabiduría a aquellos que no la tenían y avergonzar por medio de la sabiduría de Dios a los que actualmente poseen sabiduría de hombres, a los que quieren entender la Biblia humanamente, carnalmente y con su pensamiento. Pero Dios comienza a levantar niños, jóvenes, adultos y ancianos que jamás habían escuchado, sumidos tal vez en la más grande ignorancia espiritual, en la más grande miseria espiritual, y entonces comienza a enriquecerlos Dios con dones, con frutos, con llamamientos. Y tal vez estos pequeños que ante otros no son nada, comienzan a hacer guerra a las potestades infernales. Mira que hay quienes nunca se atreverían a enfrentarse, por más sabiduría que tengan y por más iglesia que tengan. Así yo leía el diario que el Papa le dijo a una mujer que estaba endemoniada:
Parece que vino el demonio y el Papa lo quiso reprender, pero el demonio se le mató de la risa. Y no sé qué le habrá mostrado, el anillo que tiene. No sé si le habrá pegado con el bastón. No sé qué le habrá hecho. No sé si le habrá dicho, vení, besame los pies. Mira, el demonio se le mató de la risa. Entonces, ¿sabes qué le dijo a esta mujer? Mire, doña, vaya. Y vaya tranquila a su casa que vamos a hacer una misa por usted. La mandaron endemoniada, la pobre mujer. ¿Cuándo leíste la Biblia que cuando alguien cautivo por demonios se acercó a Jesús, Jesús le dijo, váyase nomás que vamos a hacer una misa con los apóstoles aquí y todo está bien? No hay poder, no hay virtud del cielo. No hay una manifestación de que Dios habita en su pueblo. Mira estos que los desecharon. Desechada te llamaron, dice la Biblia. A muchos en esta noche que los han rechazado de sus familias. Algunos que son hijos adoptivos que les hicieron la vida imposible. Mira, Dios a vos te quiere bendecir tremendamente y te quiere levantar tremendamente, para que por medio de esa bendición sean avergonzados aquellos que te desecharon en un día. A estos lo desecharon, les cerraron las puertas, pero de ese puñado de creyentes, mirá, en una ciudad perdida por allí, Dios levantó una iglesia poderosa de milagros, de fe, porque Cristo los amparaba, porque Cristo los guiaba. ¡Aleluya! Bendito sea tu nombre. Así dice la Biblia. Entonces Moisés le respondió, ¿tienes tus celos por mí? ¿Qué te está pasando? ¿No entendés el camino de Dios? ¿No entendés la voluntad de Dios? Pero hay algunos que, así como los ancianos, recibieron todo de Dios y al instante lo perdieron todo. ¿Por qué lo perdieron todo? Porque la bendición de Dios no se compra. Hay algunos que vienen llenos de fe un día en la iglesia y dicen, Señor, en esta noche quiero que me levantes, como el apóstol Pablo, como el apóstol Pedro. ¿Y qué ocurre con esto? Al otro día la fe se va. Un día dicen, Señor, hoy creo que mi enfermedad, Señor, ya desapareció. Y al otro día están, che, querida, pásame las pastillas, que me las voy a tomar en el nombre de Jesús. Se te acabó la fe. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con lo que recibiste de parte de Dios? ¿Dónde está el espíritu que Dios puso adentro tuyo? ¿O recibiste un espíritu de temor? ¿Un espíritu de cobardía? ¿Un espíritu de desánimo? ¿O un espíritu de poder, de amor y de dominio propio? La Biblia dice así. Un espíritu de poder fue puesto adentro tuyo. Si no lo sabes valorar, mira, ese es tu problema. Si no pudiste alimentarlo, allí está tu problema. Tienes que cambiar de actitud, un cambio de actitud. Así algunos entran a la iglesia y creen que oraron, mira, oraron 5 horas en la casa. Se mataron. Hicieron lo que nunca lo hubiesen hecho. ¿Por qué? Porque están esperando una sanidad de Dios. Entonces vienen llenos de fe. Vienen, digamos, con la billetera llena para comprar lo que Dios les va a dar. Yo escuché por allí personas que dicen, Señor, voy a orar y voy a ayunar para que tú me sanes. ¿Cuánto vale la sanidad, Señor? Un día de ayuno, 2 horas de oración. ¿Cuánto vale el milagro? Perezcas tú y tu dinero, dice Dios. Perezcas tú y tus obras. Jamás vendería yo un milagro. Jamás vendería yo el bautismo del Espíritu Santo por 1 hora de oración. Qué poco vale. Qué poquito que vale. Así alguien se le presentó a los apóstoles y cuando los apóstoles ponían las manos sobre la cabeza de la gente, dice que las personas comenzaban a hablar en lenguas. Imponían las manos y eran llenos del Espíritu Santo. Y cierto hombre llamado Simón los miraba de lejos y miraba esto. Este hombre antes había sido un brujo que se bautizó y se convirtió a Cristo. Y aquí hay algo, mira, abrí bien tus oídos espirituales. Hay algo que en estos tiempos está ocurriendo de la misma forma. Este brujo quería adaptar su brujería al cristianismo. Dijo, bueno, antes vendía velas, vendía sapos de colores, antes vendía fotos con pinches, vudú, y bueno, ahora que venda Espíritu Santo. Ahora que venda Espíritu Santo. Ahora voy a vender vasos de agua,
Ahora voy a vender alianzas para que te cases con Dios. Así está la iglesia universal o algo así se llama. Dice que te venden una alianza con la que te casas con Dios. Y claro, la alianza tenés que pagarla y recién te casas con Dios. Y el pobre hombre que no tiene dinero para la alianza va a vivir toda la vida divorciado de Dios. Va a vivir separado eternamente de Dios. Mira, principios de brujería fueron introducidos encubiertamente. Si hoy no conoces tal vez la palabra, si hoy no entendés el verdadero camino, quizás mañana estés allí casándote con Dios, poniéndote una alianza, caminando por el camino de la sal bendecida, el agua bendecida, la ruda. Todos principios de demonios que fueron metidos encubiertamente a la iglesia. Este hombre así se le acercó al apóstol Pedro y le dijo: escúchame, dame ese don que tenés vos, te lo compro, para que cuando yo imponga manos a otros también reciban el Espíritu Santo. Entonces Pedro le miró y le dijo: perezcas tú y tu dinero contigo, porque te veo en prisiones de amargura, de hiel, porque no entendés nada del camino de Dios. Así muchos brujos que se convirtieron a Cristo por no recibir y por no escuchar palabras como estas, comenzaron a incorporar y a poner a incorporar la doctrina cristiana y a poner todo lo que ellos tenían a la iglesia. Así tal vez yo miraba a ver gente que vienen a la iglesia y están en posiciones de yoga, pensando que como antes recibían una energía, ahora van a recibir el Espíritu Santo, pero con las mismas posiciones que el yoga. Esto no es así. En absoluto no tiene nada que ver con Dios. Así como yo escuchaba un testimonio que un brujo decía: yo fui brujo de tantos años, y así como hemos aprendido, también sabemos que los espíritus de muerte entran por los pies del hombre, los de depresión entran por la oreja y los otros espíritus entran por las manos. Este hombre tomó como fuente de conocimiento la brujería. No sabe que todo eso es vanidad y es mentira. Dice la palabra: vanidad poseyeron vuestros padres, mas Jesús se presentó a sí mismo y dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Solo Cristo tiene la verdad, solo Él es la fuente de verdad absoluta. Lo demás no existe. No existe. Aleluya, Señor. Así algunos que vienen a la iglesia entonces dicen: claro, yo recibo la energía de esta manera. Incorporan todo lo que habían hecho antes, lo adaptan. Así este hombre empezó a adaptar. Quería adaptarse él al cristianismo sin dejar su vieja vida. Es que la Biblia habla de que cuando vos aceptás a Jesús en tu corazón, sos un nacido de nuevo. Y para nacer de nuevo, antes hay que morir. No podés nacer de nuevo estando vivo. Tenés que morir. Para entrar al reino de los cielos tenés que morir. Y para nacer de nuevo hay que morir espiritualmente. Lo enseña la Biblia. Dice que nosotros debemos de ser crucificados como Cristo. No carnalmente, sino simbólicamente a nuestras pasiones, a nuestros deseos, a lo que nos enseñaron en la brujería, a lo que nos enseñaron en el hipnotismo, en la parapsicología, en la cartomancia, en la quiromancia. Así una mujer, mirá, empezó a mezclar todos los tantos. Tiraba las cartas y después me mandaba a la gente a la iglesia. Yo le digo: pero esta mujer está loca. Le decíamos: vos tenés que aceptar a Cristo. No. Yo voy a ir a ver qué me dice allá la fulana de tal que me está tirando las cartas, a ver si ella me dice que acepta a Cristo, lo acepto. Mezclaba todo. ¿Por qué? Porque no había nacido de nuevo. No había muerto a su vieja vida. Así, mira, muchos en este tiempo están entrando. Muchos que intentaron por la quiromancia, por la cartomancia, por la numerología. Muchos que intentaron así por el hipnotismo, por la umbanda, por la quimbanda, por el espiritismo. Vienen a la iglesia, pero es necesario que puedas nacer de nuevo. Dios no quiere que adaptes la forma que antes buscabas a los demonios, que de esa forma busques a Dios, porque Dios te va a enseñar una forma eficaz y una forma particular. Dice la palabra que Dios te va a hacer nacer de nuevo con el poder y la gloria y la autoridad del Espíritu Santo, y vas a ser mudado en otro hombre.
Aleluya. Este hombre era muy creyente. Aparentemente era muy creyente. Así. Sin embargo, en un momento quiso comprar lo que venía de parte de Dios. ¿Cuánto vale lo que vos estás buscando para Dios? 2 días de ayuno. Hay algunos que dicen así: Señor, voy a entrar en un ayuno porque mi padre está enfermo. ¿Pero qué te pasa?, dice Dios. ¿Nunca ayunaste por mí? Y ahora ayunás para vos. ¿Para quién ayunás? Dice la Biblia que cuando antes la gente iba a hacer fiestas solemnes a Dios, ¿sabes para quién hacía fiesta? Para su vientre. Se llenaban bien el estómago y se iban a la casa contentos. Decían: ¿cómo nos gozamos en la presencia de Dios? ¡Qué bueno! Se comían todo. Cuando celebraban la Santa Cena, no terminaban de decir amén y ya estaban tomando vino, comiéndose todo. Léelo, está en la Biblia. Hacían todo para ellos. Pero la palabra dice que nada hagamos por nosotros mismos, sino que lo hagamos no para los hombres tampoco, que lo hagamos para Dios y de todo corazón. Mira, cuando se consigue la bendición que tuvo Moisés, cuando se busca la bendición que tuvo Moisés, entonces vas a darte cuenta que no se consigue así nomás. Que no es que vengas un día y que ya sos Moisés. Moisés tenía la bendición de Dios porque había caminado tiempo con Dios. Porque Moisés amaba a Dios en toda circunstancia, no cuando estaba mal, no cuando las cosas estaban saliendo como él tal vez no quería, sino que él caminaba con Dios todos los días de su vida. Hay algunos que no entienden cuando se comienza a relatar en el libro de Génesis las genealogías, pero dice la palabra: entonces Matusalén engendró a este y al otro, y ese engendró al otro, y algunos dicen: me aburrí, me cansé, no doy más. Pero no te llega la palabra. Dice la Biblia luego: y caminó Matusalén todos los días de su vida con Dios. Esto es lo que te garantiza y lo que te está diciendo que ese varón tenía la unción de Dios, el poder de Dios, el respaldo de Dios, así como lo tuvo Moisés. Aquellos ancianos recibieron el Espíritu Santo, pero se les fue, desapareció. No, ellos no actuaron, no recibieron lo que en realidad estaban esperando. No pudieron ver los frutos. Si bien lo recibieron, pero no pudieron ver los resultados. Después ya María y Aarón estaban criticando a Moisés. La bendición de Dios es para un cambio de vida. Dios no te da una bendición para que un día vengas y creas que Dios va a descender, para que te llenes de fe, sino para que tengas un cambio genuino de vida. ¿De qué te vale la bendición de Dios si después salís y te tomás unos 5 litros de vino? ¿De qué te vale la bendición de Dios si luego vas y cuando llegas a tu casa comenzás a pelear con todo, con tu esposo, con tu esposa? ¿Dónde está la bendición de Dios? ¿Dónde está lo que Dios depositó? ¿Sos como estos 70 o querés ser como los otros 70 que aparecieron luego de algunos cuantos años después, ya de la mano de Jesús, no de la mano de Moisés? Así, mira, un varón comenzó a conocer a Dios, leyó la palabra, pero de repente se desvió del camino y empezó a andar en cosas raras, doctrinas raras. Empezó a andar lejos de la palabra de Dios. Pero cuando se empezó a desviar de la palabra de Dios, también se empezó a apartar de él la bendición de Dios. Llegó un punto en que yo me puse a hablar con él y le digo: ¿y cómo andás? Y dice: bien. Y le empiezo a hablar y me dice: ¿sabes lo que me pasa? Que no me acuerdo ni los versículos bíblicos ya. ¿Sabes que me estoy olvidando de los versículos bíblicos? Hay historias que antes las sabía que ya no me las acuerdo. Se apartó. Dice que cuando Jesús les mandó a los discípulos, les dijo: vayan, y cuando entren a una aldea, entren en una casa que sea digna, una casa que sea de fe, una casa de algún creyente en Dios. Y si esa casa fuere digna, la paz vendrá sobre esa casa y se quedará allí. Pero si en esa casa no fuere digna, la paz se volverá con ustedes. Presta atención. Dice la Biblia que los apóstoles llevaban poder del cielo, pero si el poder llegaba a algún lugar y alguna casa donde había fe, el poder quedaba y moraba allí. Como esta palabra. Si esta palabra llega a alguien que escucha
con fe y que quiere amar y buscar a Dios, esta palabra te va a dejar una bendición. Tal vez aunque puedas comprender pequeñas partes, te va a dejar una paz y te va a dejar un gozo que no lo vas a poder comprender. Pero si esta palabra es escuchada por algún incrédulo, no va a sentir, mira, ni el pelo se le va a mover. Porque dice la Biblia que la paz va a quedar en los corazones que verdaderamente quieren buscar a Dios. Y así les dijo Jesús a los apóstoles: y si en esa casa no fuere digna la paz, se va a volver con ustedes. Se va a ir el Espíritu Santo, se va a apartar. No es un lugar propicio para el Espíritu de Dios. Este joven así estaba buscando a Dios, pero de repente se apartó y se empezó a olvidar todo. Se olvidaba absolutamente todo lo que había escuchado, lo que había leído. Dice la Biblia que cuando dos siervos de Dios, Pedro y Juan, iban entrando al templo, allí en la puerta del templo había un hombre que era paralítico de hacía muchos años. Y cuando este paralítico estaba allí, él pedía limosnas. Y cuando ellos le vieron, dice que en un momento le dijeron, porque este hombre estaba pidiendo dinero, le dijeron: míranos. Y este hombre les miró porque esperaba recibir dinero. Entonces Pedro y Juan le miraron a los ojos y le dijeron: no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos, lo que tengo te doy. Él tenía la bendición de Dios. Pedro no era como estos ancianos que lo recibieron hoy y mañana ya andaban por el piso. Lo que él había recibido era un cambio y una transformación total en su espíritu. Y dice la palabra que le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y luego dijo: en el nombre de Jesús de Nazaret. Actuó con la autoridad, obedeció a la orden con la autoridad. Jesús les dio una orden y la autoridad y el respaldo. Entonces Pedro obedeció a la orden y trajo el respaldo. No dijo: te voy a sanar en mi nombre, yo soy uno igual que todo el mundo. Tal vez vos me conocías que andaba ahí borracho por las tabernas, por los bares, por las cantinas. Bueno, yo soy el mismo, con la diferencia de que en mi espíritu nací de nuevo. Y como vos no vas a tener mucha fe en mí porque me conoces de antes, no te voy a dar mi respaldo, ni de mi palabra, ni de mi nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Cuando este varón escuchó Jesús de Nazaret, saltó firme sobre sus pies y comenzó a caminar y entró al templo saltando y glorificando el nombre de Dios. Aleluya. Yo te invito a que te pongas de pie. Dice la Biblia que el apóstol le dijo: no tengo plata ni oro, pero ¿qué más? Pero lo que tengo te doy. Yo pensaba y decía: Señor, hay un misterio muy grande oculto en esta palabra. Y presta mucha atención, no te distraigas ni por un segundo, porque esto es muy importante. Tal vez no te diste cuenta nunca. Yo decía: Señor, algo pasa en esa palabra. Hay algo más. Mira, cuando Dios me comienza a hablar acerca de una palabra, el Espíritu Santo me dice: hay algo más. Yo digo: Señor, ¿qué hay? ¿Qué más hay en esta palabra? Hay historias que las leo en la Biblia y ya las hemos leído varias veces, las conocemos. Pero cuando el poder del Espíritu Santo viene sobre el creyente, Dios te dice: ahí hay algo más. Yo leí esta historia y el Espíritu Santo me decía: presta atención a lo que lees. No leas como quien lee un libro de cuentos. Presta atención a lo que lees. Abrí tu entendimiento. Pónete sensible a la voz del Espíritu Santo. Esta palabra, que no es mi palabra, sino que es palabra de Dios, presta atención a lo que escuchas. Jesús decía: quien tiene oídos para oír, que oiga. Presta atención para que esta palabra verdaderamente entre y more en tu corazón, viva en tu corazón. El Espíritu Santo me decía: ahí hay algo más. Yo decía: Señor, ¿qué más hay? Él le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Este hombre saltó, recibió el milagro y entró al templo alabando el nombre de Dios. Ahí el Espíritu Santo me decía: ahí está. Pedro no le dijo: sé sano. Pedro no le dijo: recibe el milagro. Pedro le dijo: lo que tengo
te doy. Este hombre recibió solamente lo que él quería en ese instante, pero no solamente Pedro le estaba dando un milagro. Pedro no tenía solamente sanidad en su corazón. Él dijo, lo que tengo te doy. Que lo único que tenía era sanidad. No había recibido paz, no había recibido salvación, no había recibido liberación de los vicios, no había recibido el gozo del Espíritu Santo. Pedro le dijo, y el Espíritu Santo me decía allí, lo que tengo te doy. Si este hombre recibió solamente la sanidad, es problema de aquel hombre. Si vos en esta noche solamente querés recibir un toque de Dios, es tu problema. Pero la Biblia dice que Pedro le dijo a este hombre, lo que tengo te doy. En una palabra Pedro le estaba diciendo, tomá, varón, que te estoy dando paz, gozo, sanidad, salvación, liberación, vida eterna. Lo que me dio Cristo te lo entrego. El ungimiento, el levantamiento, el servicio, tómalo. ¡Aleluya! No solamente le estaba dando un milagro. En esta noche no solamente viniste a este lugar a buscar un milagro. Hay más de Dios. Lo que tenemos te damos. Y en este lugar no nos llamamos milagro. En este lugar no nos llamamos liberación. En este lugar predicamos la palabra, y en la palabra hay innumerables promesas de parte de Dios. Si estás afligido, hay una promesa. Hay una palabra y hay un poder también. Si estás en esta noche sin trabajo, hay una promesa y hay una palabra. Pero no cometas el error que tal vez cometió este hombre. La Biblia no habla más de su vida, pero aparentemente no fue un gran siervo de Dios este hombre. Recibió el milagro y contó su milagro a otros. Pero el apóstol Pedro le dijo, lo que tengo te doy. Pedro era un tremendo siervo de Dios. Si este hombre hubiese tomado no solamente la sanidad, si este hombre hubiese tomado el levantamiento que tenía Pedro, el ungimiento. Mira a estos tiempos, este hombre, la historia de este hombre hubiese sido contada todavía. Pero dice la Biblia que solamente este hombre recibió el milagro. Contó sí, se gozó sí, pero había mucho más que él debía recibir. En esta noche hay mucho más por recibir. No solamente una palabra que te habla de un milagro, no solamente una palabra que te recrea los oídos, sino el poder, la salvación, la liberación, el cambio de vida, la paz, el gozo. Ser instrumento para otra gente, ser bendición para otros. Esto es lo que tengo te doy. Pedro en una palabra le estaba poniendo una bandeja llena de manjares, y este hombre tomó lo que necesitaba. Tomó el milagro. Tal vez Pedro le estaba ofreciendo simbólicamente una bandeja llena de los platos más deliciosos. Este hombre tomó lo que necesitaba en aquel momento. Vos no tenés que actuar así. No tomes, tal vez hoy te encontrás triste, no solamente tomes el gozo que estás sintiendo. Tomá la bandeja y llévatela a tu casa y compartila con tu familia, con tus amigos, con tus seres queridos. Que así haya abundante alimento espiritual para todos. Aleluya, Señor. Si estás aplaudiendo a la palabra que Dios te está dando en esta noche, mirá, tiene que ser más grande hasta los cielos de los cielos. Hasta los cielos de los cielos. Porque bendición hay detrás de ella. Esto fue Mensaje de Poder y Esperanza con Hernán Alberto Cortés. Para más información, visítanos en hernanalbertocortés.com